Buenas noches. Me presento, somos el Grupo 4 y vamos a hablar sobre la auditoría y aseguramiento de la información. Este grupo está conformado por Jessica Lorena Santander Figueroa, Diego Polanía Vega, Oscar Duzán y quienes habla, José Luis Esguerra García. En introducción, pues vamos a hablar sobre la auditoría y el aseguramiento de la información. Es un tema súper importante pues en el mundo de los negocios y en el mundo contable hoy en día. A medida que las empresas pues crecen, se enfrentan a normativas y la necesidad de tener una información clara y precisa. Y pues aparte que sea confiable. En esta presentación vamos a hablar sobre qué es la auditoría, por qué es tan importante, cómo asegurar la información financiera y que sea precisa. También nos enfocaremos en las características que debe tener un buen auditor, ya que pues ejercer un buen trabajo pues no solo se trata de números, también pues se trata de gestión y también generar confianza en todo lo que hacemos. En conceptos y origen de la auditoría a partir de las escuelas latín y anglosajonas. Entonces, iniciamos en el por qué significa la palabra auditoría, que pues, significa en latín audire, pues significa escuchar. En la antigua Edad Media, pues se conocía, digamos, la palabra auditoría, pues así como en las familias se daba en cuenta digamos, de las declaraciones de los terrenos, de las propiedades que tenían las personas. Entonces pues surgió la palabra como de presentarme las cosas que digamos que tenía y demás. Entonces por eso se da como el origen de la auditoría pues en la antigua Edad Media, que pues igual significa escuchar. Entonces pues de ahí digamos, iniciar la auditoría. A medida que pues fue pasando los años y demás, se fue como estandarizando un poquito más, aparte pues que en muchas regiones y partes del mundo se tenía en cuenta, digamos, lo que eran los reyes, las jerarquías y demás. Entonces, pues las pequeñas o medianas familias tenían que dar de lo que tenían y lo que contaban en ese entonces. Entonces, desde ahí se fue iniciando como las auditorías. Pues al principio, pues no, obviamente no se conocía como auditoría, pero pues se dio cuenta como de escuchar, era como la presentación de los estados que tenían las familias, de los terrenos, de las propiedades y eran pues a las jerarquías o a los monarcas que tenían en su época. Pues la auditoría parte como principio de la clave de la verificación y de la evaluación de la información financiera. Y pues esta operativa en organizaciones tiene raíces a partir de la escuela latina, pues se da en Europa continental, como España, Francia, Italia y parte de América Latina. Pues, iniciando digamos con la escuela latina, se centra más en la dependencia en el derecho mercantil y fiscal, teniendo en cuenta digamos como más la apropiación en sí de lo que digamos tiene una empresa, algo más como cerrado, por decirlo así, algo más como cerrado, digamos, como lo dice el derecho mercantil y fiscal en sí una empresa. Y teniendo en cuenta el concepto de la escuela anglosajona, tiende más se dio pues más en Estados Unidos y Reino Unido, y mide más como la efectividad y la eficiencia de las empresas. Es decir que digamos las escuelas anglosajonas se mide digamos como en qué tan productivo es, qué tanta efectividad tiene una empresa y qué pues puede mejorar acorde pues a las necesidades que tiene la empresa y a lo que encuentra digamos en la empresa o compañía. Entonces pues es una diferencia bastante notoria, tanto como en la escuela latina como en la escuela anglosajona. Entonces pues la escuela latina es un poco más cerrada a comparación a la escuela anglosajona, que es un poco más como amplia a estudiar más temas más a fondo que pues en sí como la auditoría en la escuela latina. Entonces, pues en ese caso se dio, digamos, esas dos escuelas que son muy importantes hoy en día y como le comentaba, pues la escuela latina es más como en Europa, América Latina, entonces pues es más como en ese tema. Y la escuela anglosajona es más en Estados Unidos, Reino Unido. Hoy día, digamos, a tener auditorías bastante efectivas, teniendo en cuenta las compañías. Dos, y pues las compañías auditoras y más, pues, más
y pues la escuela latina como agente de control, que más como lo que es, digamos, el derecho mercantil y fiscal. Entonces son diferencias bastante notorias que hoy en día pues son bastante efectivas para una auditoría. ¿Listo? Sí, siguiente. Oscar. Sigo yo, no se pasó la página, bueno, no la alcanzo a ver. No ven. No sé, de pronto es el internet o algo así. Bueno, creo que lo voy a explicar, ¿listo? Ah, listo. Diego lo Ya. ve, Diego ve la pantalla. Ya. Sí, sí, señora. Listo, entonces seguimos con el concepto de aseguramiento de la información. Bueno, el concepto de aseguramiento de la información viene ligado del término assurance, ¿sí? El cual significa, según las fuentes léxicas, los diccionarios pues, de la Real Academia y algunos otros, es la acción y efecto de asegurar. Hay que tener en cuenta, digamos, en términos pues, de conceptos, ¿no? Que no es lo mismo este concepto con los conceptos de seguro y seguridad. El tema de seguros es con el tema de, pues, que conocemos comúnmente como los SOAT, los seguros contra accidentes y todo eso. Y seguridad tiene que ver con la parte de la función pública de las policías, las Fuerzas Armadas y toda esa cuestión. ¿Listo? Bueno, en este caso, en la contaduría pública, el aseguramiento busca mejorar la calidad de la información para reducir el riesgo del negocio mediante la verificación de hechos económicos y la información cuantitativa y cualitativa que se recoge en el proceso de recolección de los datos para hacer el aseguramiento en las prácticas de la empresa, ¿sí? Entonces, es aquí donde el contador se compromete a dar seguridad razonable, ¿sí? ¿Qué es la seguridad razonable? Es el nivel de seguridad que una organización ha implementado para proteger sus activos, incluyendo información sobre temas y procesos contra amenazas y riesgos significativos, ¿sí? Las NIAs, las normas internacionales de auditoría, aseguramiento, definen el aseguramiento como un servicio que da el auditor para mejorar la calidad de la información, ¿sí? Para una toma de decisiones por parte de los usuarios receptores de la información según los resultados alcanzados por el responsable de la información, ¿sí? En este caso, los usuarios receptores, cuando se hace un contrato de aseguramiento, esta información que se obtiene a partir de dichos resultados puede ser le interesa a ciertas, digamos, puede interesarle a ciertas personas como inversores, accionistas, a los bancos y además personas que estén interesadas en la situación en la que se encuentra la empresa. ¿Listo? ¿Listo? Voy a explicarles un poquito sobre el contrato de aseguramiento, así rápidamente. Ese cual por el contador profesional en su ejercicio expresa una conclusión diseñada para mejorar el grado de confianza de los usuarios destinatarios. Los usuarios destinatarios son los que yo le decía, los accionistas, los inversores, los bancos y todo eso, ¿sí? Los elementos que tiene que tener un contrato son la materia sujeto, que es el tema que se va a tratar en el contrato de aseguramiento, el criterio confiable, que es el criterio que tienen los profesionales que van a hacer este trabajo, la evidencia suficiente y apropiada, la evidencia que se recoge a través, digamos, por ejemplo, de una matriz LOPA, identificar las amenazas y riesgos que tiene la empresa en ciertas áreas, la relación de las tres partes, que en este caso son el que va a hacer el aseguramiento, la parte responsable que es la empresa y los usuarios destinatarios que ya los nombré anteriormente. Y por último, el reporte de aseguramiento, ¿sí? Y ya para acabar, entonces los trabajos de aseguramiento pueden incluir una variedad de servicios como auditorías financieras, revisiones limitadas de estados financieros, revisiones de información no financiera y informes sobre controles internos. Eso más que todo es fácil. ¿Mi micrófono apagado, Diego? Ahí Sí, ahora sí. seguimos con la exposición. Entonces, en mi caso me
me comprometí en investigar sobre la comparación de los diferentes tipos de auditoría según su objeto de estudio. Entonces, pues la auditoría es una herramienta muy importante en la gestión empresarial, pues debido a que se puede variar según los diferentes criterios. A continuación vamos a profundizar en los tipos principales de auditoría según su objeto de estudio. En el primero encontramos la auditoría financiera, en la cual se centra en hacer evaluación de los estados financieros de una organización, y su objetivo principal es verificar que estos documentos reflejen de manera precisa la situación económica y financiera de la entidad, los cuales se revisan diferentes aspectos como el balance general, la cuenta de resultados, el estado de flujo de efectivo. Este tipo de auditoría es crucial para garantizar la transparencia y la confianza en los informes financieros presentados. Como segundo tipo de auditoría encontramos la auditoría de cumplimiento. Tiene como finalidad verificar que una organización cumple con las normativas y regulaciones aplicables a su sector. Esto incluye el cumplimiento de leyes fiscales, laborales y ambientales, así como las políticas internas establecidas por la propia empresa. Este tipo de auditoría ayuda a identificar los posibles riesgos legales y asegurar que las operaciones se realizan dentro del marco normativo. Ahora tenemos la auditoría operativa. Esta se enfoca en evaluar la eficiencia y efectividad de las operaciones de tu organización. Es decir, que su propósito es determinar si los recursos se están utilizando de la manera óptima y si los procesos están alineados de acuerdo a los objetivos estratégicos de la empresa. A través de análisis detallados se busca identificar áreas de mejora que puedan incrementar la productividad y reducir costos. Auditoría forense. Este tipo es un tipo especializado que se realiza para investigar fraudes o irregularidades dentro de una organización. Este tipo de auditoría implica un análisis exhaustivo y detallado para detectar actividades ilícitas o malversaciones. Los auditores forenses utilizan técnicas avanzadas para recopilar evidencia que pueden ser utilizadas en procedimientos legales. Listo, compañeros, siguiente. ¿Tiene el audio apagado? Compañera Jessica, sí tienes el micrófono apagado. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Sí? Sí. O sea que vuelvo a empezar. Sí, señora. Sí. A mí me tocó las características del contador auditor en el marco empresarial. Bueno, este tiene como función principal es asegurarse de que todas las transacciones contables estén correctamente registradas y cumplan con las normativas y leyes pertinentes. Esto implica realizar auditorías internas y externas para evaluar la solidez de los sistemas contables de una empresa. Entre las principales funciones del contador auditor se destacan: se encarga de la creación de los estados financieros de la empresa, lleva la contabilidad de costes en productos, es decir, fija precios referente a las ventas o el valor de determinados productos, realiza auditorías revisando los documentos contables elaborados, verificando la información, organiza y crea las nóminas laborales, lleva a cabo todo lo relacionado a la declaración de impuestos, revisa la detención de fraudes, auditorías y asesoramiento en cumplimiento normativo. Ya para finalizar, como conclusión, pues la auditoría es fundamental para las empresas, ya que ayuda a asegurar que todo funcione correctamente y que la información sea confiable. Cada tipo de auditoría, ya sea financiera, de cumplimiento, operativa, de sistemas, forense o de calidad, tiene su propio enfoque y propósito, lo que las hace súper importantes en diferentes áreas. Los auditores no solo se encargan de revisar números, también ayudan a identificar problemas y proponer mejoras, lo que genera confianza entre todos los que están involucrados en la organización.
En un mundo donde todo está cambiando rápidamente, entender la importancia de la auditoría nos ayuda a apreciar el papel que juegan estos profesionales en el éxito de las empresas. Así que, en definitiva, la auditoría no es solo un requisito, sino una herramienta valiosa para el crecimiento y la transparencia. Y pues las referencias donde se buscaron las cosas y listo. Muchas gracias.